micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Esta noche, bienvenidos, gracias por estar conectados un viernes a la noche. Hoy vamos a dar inicio al módulo de medicina interna, que la tenemos esta noche a la doctora Ivana Dorado, especialista en clínica médica y medicina interna. Ella trabaja, es médica staff del Hospital San Juan Bautista. Estuvo en plena pandemia trabajando en el Hospital Malbrán codo a codo con los otros colegas y también es médica staff del Sanatorio Junín. Esta noche va a hablar de síndrome confusional agudo en el adulto. ¿Qué tema, Ivana, no? Todo lo que tenemos que aprender. Todo lo que hay que escuchar y aprender, un tema muy Exactamente. importante. Sobre todo los que Excel, somos adultos. los que somos adultos mayores y no tan Mayores sobre mayores todo. también. También. Así es. Bueno, del nombre del Colegio Médico de Catamarca, te queremos agradecer tu participación esta noche, la colaboración. Esperamos que todos disfruten esta charla y cuando quieras, Ivana, puedes dar inicio a la charla. Bueno, dale, ahí pongo para compartir. Bueno, creo que ahí Perfecto. estamos. Sí. Bueno, ¿cómo hago para sacarme estas ventanitas? Así no las veo. Ahí está. Y no me interrumpen en La lo que vamos a presentación. charlar. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por escucharme. Gracias al colegio por invitarme y a la Sociedad de Medicina Interna de Catamarca, a la cual pertenezco, por este espacio. Bueno, vamos a empezar charlando de por qué es importante que hablemos de este tema. Porque es algo muy frecuente, es reversible y es prevenible y lo tenemos que tener muy presente. Se desarrolla siempre como consecuencia de alguna enfermedad orgánica, o la toxicidad de algún fármaco, o la supresión de algún fármaco. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces somos, y bueno, por ahí los que lo provocamos, ¿no? También porque es uno de los síndromes geriátricos más frecuentes y más importantes. El síndrome confusional agudo, o delirium, como también se conoce, es una urgencia neurológica que muchas veces no se diagnostica, no se trata, y esto lo genera muchísimas complicaciones a los pacientes y les altera muchísimo la mortalidad. Por supuesto que genera una mayor estancia hospitalaria, y por supuesto que nosotros en el sistema público esto nos duele mucho porque genera muchos más costos. Y ustedes saben que en el hospital tenemos camas calientes. ¿Por qué también es importante? Porque al paciente le genera un mayor deterioro funcional. Generarle un mayor deterioro funcional genera dependencia en los pacientes. Y al tener dependencia, en el alta requieren o mayores cuidados o hasta la institucionalización, que es una mala palabra para los ancianos. La mortalidad del síndrome confusional, y ya lo vamos a ir viendo, en el primer año de vida es muy alta. Genera mucho reinternación, muchas complicaciones, genera mayor incidencia de demencia en los primeros 3 años, eso se ha visto en muchos estudios. ¿Por qué se caracteriza el síndrome confusional agudo? Y esto creo que es lo más importante, es lo que después son los criterios diagnósticos de los que hablamos y vamos a ver. Se caracteriza porque es un trastorno funcional del sistema nervioso. Esto afecta no solo el nivel de la conciencia, sino el contenido de la conciencia. O sea, el paciente puede estar desde alerta hasta en coma, no tiene capacidad para pensar, para actuar, para decidir, porque tiene un trastorno para mantener, una dificultad para mantener la atención. Entonces, estas palabras que le resalto son las palabras que me parecen más importantes, ¿no?
asociado a qué? A trastornos en las otras esferas, en las otras capacidades superiores. Hay trastornos perceptivos, el paciente tiene alucinaciones, el paciente tiene ilusiones, el paciente cree que ve algo, ve una sábana, una arruga en la sábana y piensa que hay una serpiente, ve algo en la pared y ya imagina. Las alucinaciones visuales son muy frecuentes en el síndrome confusional agudo. Hay alteraciones en la orientación, hay alteraciones en el lenguaje, hay alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, y por supuesto que hay alteraciones en la actividad motora del organismo. Y lo más importante es que tiene un comienzo brusco, tiene un comienzo agudo o subagudo, ¿sí? Ya no así tan estricto lo brusco, ¿no? Y fluctuante, porque tiene momentos en que está muy bien durante el transcurso del día y momentos en los que está muy desorientado. En cuanto a la epidemiología, sabemos que en la población en general hay un 1 o 2% de los pacientes que lo pueden tener hasta entre los 60 y los 65 años, y es increíble cómo esta prevalencia aumenta en mayores de 65. ¿Por qué? Porque a medida que nos hacemos más grandes, la reserva cerebral se hace más pequeña. En los ingresos hospitalarios se da hasta en un 20% de los pacientes, durante la internación hasta un 30% de los pacientes pueden presentarlo. En pacientes posoperados en general se da hasta un 10%, cuando la cirugía sea más compleja, más frecuente presentar síndrome confusional agudo, que después veremos por qué. En una cirugía cardíaca hasta un 30% de los pacientes pueden tenerlo, en una cirugía ortopédica, sobre todo en la cirugía de cadera, hasta el 50% de los pacientes, en pacientes que están más delicados también, en pacientes que están en circuitos cerrados, en terapia, hasta el 60%. En pacientes que están institucionalizados, también es muy alta la prevalencia. En cuanto a la fisiopatogenia, y esto nos va a permitir después entender todo lo demás, es muy complejo. No está clara, por supuesto. Hay un conjunto de factores que se dan en un paciente susceptible. No todos van a tener síndrome confusional agudo, pero si estamos con todos estos factores ambientales y los propios del huésped, y lo vamos a padecer, ¿no? Hay un desequilibrio en los neurotransmisores, y ya veremos que son millones de neurotransmisores, hay disminución de la acetilcolina, aumento del GABA, disminución de la dopamina, aumento de la dopamina, diferentes trastornos que según cuál sea la patología van a provocar el síndrome confusional. Los estados inflamatorios sobre todo tienen que ver con el exceso de las citoquinas y la menor reserva cerebral. Estas tres cosas son las más importantes por las que sucede en un paciente susceptible el síndrome confusional. Esto era un poquito de mostrarles que hay un desbalance entre los neurotransmisores, entre los inhibitorios y los excitatorios del sistema nervioso en el microambiente neuronal. Hay una alteración en el flujo sanguíneo, una perfusión tisular, en la oxigenación, en la temperatura, en el pH, en la osmolaridad, y esto termina produciendo el síndrome confusional. Esto no los quiero abrumar, pero me pareció una imagen muy buena que encontré de ver todas las alteraciones que nos genera el síndrome confusional. La serotonina esté disminuida o esté activada por distintas causas, vamos a tener delirio. En la acetilcolina lo mismo, en la dopamina lo mismo, y me pareció súper importante esto. Y según lo que esté alterado va a tener que ver más con la causa, ¿no? Esto es un poco entender las causas, como hablábamos de un huésped, ¿no? De una persona, los factores intrínsecos al que va a presentar el síndrome. Se da más en pacientes de edad avanzada, mayores de 65, más que todo varones, que tienen múltiples comorbilidades, porque un paciente de 65 años ya generalmente tiene las enfermedades más comunes, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene algo de fallo renal, tiene fallo hepático y otras enfermedades más, insuficiencia cardíaca, ¿sí? En un paciente que tiene un trastorno neurológico previo, y esto hablamos ya de la reserva cerebral, en un paciente con demencia, en un paciente con ACV, en un paciente con Parkinson, ¿sí? En un paciente que ya tiene una historia previa de delirio, es más frecuente, es un factor predisponente, entonces lo tengo que tener más en cuenta. Si ya la familia me cuenta el ingreso, que este paciente ya presentó antes esto, bueno, lo tengo en cuenta. Por otro lado, la polimedicación
Los pacientes ancianos están polimedicados, sobre todo si tienen antipsicóticos, ¿sí? Porque, bueno, ustedes ya saben, por los neurotransmisores que se utilizan. También por la alteración sensorial que presentan. La alteración sensorial, ellos tienen disminución en la audición, disminución en la visión. Entonces, esto los aísla más. Pacientes que han tenido caídas, pacientes que tienen abuso de sustancias. ¿Y cuáles serían los factores desencadenantes o los factores externos? La hospitalización. La hospitalización por cualquier proceso agudo termina generando en algunos pacientes susceptibles el síndrome confusional. Los más frecuentes de estos procesos agudos son las infecciones, se dan un 34% de pacientes con neumonía, en un caso 14% de pacientes con infecciones urinarias, en pacientes deshidratados, que tengan algún trastorno del medio interno, una hiponatremia, una hipoglucemia, pacientes que tengan dolor, y esto es importante saberlo, porque hay pacientes que tienen Alzheimer y no me pueden decir que les duele, y esto es importante, que sepamos cuáles son los factores predisponentes y cuáles son los factores desencadenantes, porque esto me va a hacer a mí que haga una buena historia clínica. Con hacer una buena historia clínica, con una buena anamnesis, con un buen examen físico, voy a ir descartando cosas, y eso va a hacer que luego los exámenes complementarios no sean tan extensos. En pacientes postoperados, en pacientes con politraumas, que tiene mucho que ver con el dolor, ¿no? En pacientes con los factores ambientales, ¿cuáles son? Son pacientes que ingresan a un hospital y que nosotros los invadimos, se les coloca sondas, se les pone suero, se les saca sangre, muchas veces necesitan contención, se los depriva del sueño porque están en ambientes ruidosos, porque entramos en cualquier hora a verlos. También depende mucho de la gravedad al momento de la internación, en pacientes que utilizan más fármacos, ya sea que se les administra o que se les suspende, en pacientes que hacen una abstinencia, ¿sí? Pacientes que son alcohólicos y se ingresan al hospital, o pacientes que tomaban alguna medicación y yo se la suspendo. Pacientes que tienen retención urinaria y retención fecal. Esto es importante saber, todos estos factores desencadenantes, porque de esta forma voy a hacer hincapié, como les digo, en poder llegar al diagnóstico. Porque cuando yo sepa qué generó esto, voy a saber cómo tratarlo. Hay múltiples fármacos que pueden generar delirium, y la mayoría son de los que nosotros utilizamos diariamente en pacientes internados. La ranitidina, la dexametasona, múltiples, la hidrocortisona, la difenhidramina, por nombrarles algunos, ¿no? Hay IECAS también que producen, pero es menos frecuente. Esto es otro cuadrito para anotarles otros medicamentos, ¿no? Antiparkinsonianos, antihistamínicos, antidepresivos, antitusivos, opiáceos y narcóticos son los más frecuentes, antibióticos, como el Tazonal, la piperacilina, y bueno, y la retirada de medicamentos. En cuanto a la clínica, es muy importante esto, la característica de que es agudo. El paciente o el familiar, no el paciente, el cuidador, nos va a empezar a manifestar que hay algunas alteraciones que están pasando, que fluctúan el día, que lo más frecuente ver al principio es que el paciente nos empiezan a contar que de noche no está durmiendo, que lo vamos a revisar en la mañana en la sala y nos encontramos que está profundamente dormido, y es porque en la noche no ha dormido. Se altera la conciencia, como veíamos, esta capacidad para decidir, para pensar, ¿sí? Hay esta alteración cognitiva que afecta a las otras esferas, ¿no? Afecta a la memoria, hay desorientación, se altera el pensamiento, se desorganiza el pensamiento, alteraciones en el lenguaje, y bueno, y lo que hablábamos de las alucinaciones o las ilusiones. Según la presentación, según lo que nosotros veamos, según cómo esté la actividad motora, nos va a permitir diferenciar el síndrome confusional en los subtipos. Generalmente la presentación es, bueno, puede ser, la más frecuente es la hipoactiva y a la vez es la que menos se diagnostica. El hiperactivo, el mixto, el normoactivo se da muy poco.
El hiperactivo es un paciente que tiene una marcada desorientación, confusión, está agitado, está inquieto, tiene alucinaciones. A ver, no quiere decir que tiene que tener todo esto, ¿no? Pero bueno, la mayoría de estas cosas. No solamente va a estar con excitación psicomotriz. Obviamente que para nosotros es como más fácil de diagnosticar, nos alerta el cuidador, lo vemos, nos damos cuenta. Y este generalmente se presenta cuando hay abstinencia, o por algún fármaco que hemos usado. El hipoactivo es el que se da más frecuente, genera también confusión, desorientación, pero el paciente está apático, está como sedado, con tendencia al sueño. Entonces pensamos que bueno, es porque no ha dormido bien a la noche, es porque, bueno, nunca pensamos en que puede estar cursando un síndrome confusional, ¿no? Bueno, este se da por el uso de los sedantes y las alteraciones metabólicas, las hipoglucemias, las hiponatremias. Y bueno, y la forma mixta, que hay un poco de los dos y que se da hasta en un 40%. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les hablaba hace un rato, lo más importante aquí es la historia clínica. Yo tengo que indagar muy bien, hacer una anamnesis muy importante con el cuidador, con el familiar, obviamente el familiar que está todos los días con el paciente, para que me cuente qué pasó, qué van notando, qué pasó, qué cambió, y eso es lo más importante. Y el examen físico. El examen físico que me va a ir ayudando a ver si hay algún factor que le esté provocando esto, ¿no? Por ahí el paciente está con un globo vesical, por ahí lo intento movilizar y me doy con que tiene dolor en una cadera y nadie me ha contado que ha tenido una caída, que ha tenido en la sala de internación o que ha tenido en la casa, no sé, en la última semana, en el último mes. Y nadie le ha prestado atención, que no podía caminar, que esa pierna estaba más corta, ¿sí? Entonces el examen físico y la historia clínica y la anamnesis al lado de un cuidador es en algo en lo que me tengo que detener, es en algo a lo que le tengo que dedicar más tiempo. Tengo que sentarme al lado del cuidador a hablar esto, porque esto es lo más importante. Porque me va a permitir saber cuál es la causa y de esa forma saber cómo lo trato. Voy a pedir un laboratorio pensando ya en lo que estoy sospechando, ¿sí? Si yo lo reviso y lo encuentro, tomo primero, por supuesto, los signos vitales al examen físico, ¿no? Tomamos los signos vitales y ya lo encuentro con temperatura y bueno, ya voy a saber qué tengo que pedir. No a todos los pacientes se les pide todo. Tengo que ir pidiendo lo que voy sospechando, ¿sí? Un electrocardiograma, que bueno, que esto es más para los pacientes que se internan, una placa de tórax, porque muchos cuadros, ustedes saben que los ancianos son oligosintomáticos y eso hace que muchos cuadros pasen desapercibidos. Es fundamental pensar en hacer cultivos, en cultivos de orina, porque hay muchas infecciones urinarias que también pasan desapercibidas. Y es importante saber, y esto quiero que les quede claro, que la tomografía de cerebro no se hace a todos los pacientes que tienen delirium, no se les hace apenas llegan al hospital. Le hago a los pacientes que al examen físico he detectado que tienen un déficit neurológico. Entonces eso también me permite, en Catamarca, que es tan amplio, pensar en empezar a resolver un síndrome confusional en el interior y no que llegue al hospital, a la guardia y recién lo empecemos a resolver. Es importante que lo tengamos en claro porque esto nos va a permitir hacer muchas cosas. Si yo tengo un paciente en Andalgalá y antes de derivarlo he decidido medir la glucemia y lo encuentro por glucemia, lo resuelvo. Y ese paciente llega en mejores condiciones. Si el paciente está deshidratado, lo voy canalizando. Y ese paciente llega en mejores condiciones. Para confirmar que estamos en presencia de un síndrome confusional, se pueden usar muchas herramientas. Una de ellas es la escala de CAMS, que tiene que ver con las siglas en inglés. Esta nos lleva 10 minutos. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, y se basa en 4 criterios, como ya lo habíamos visto en el tiempo, que tiene que ser agudo y fluctuante, en la atención, que está disminuida, en el pensamiento y en el nivel de conciencia, en estos 4 puntos. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Para valorar si el inicio es agudo y el curso es fluctuante, lo que tenemos, siempre se responde con sí o con no, y vamos pasando. Bueno, primero tenemos que saber si hay evidencia de que el paciente ha tenido un cambio del estado mental con respecto a su estado previo. Y si ha presentado cambios en la conducta al día anterior y si fluctúa durante el día.
Estos dos respondo por sí o por no. En cuanto a la inatención, bien indicada, ya también, sí o no. Por supuesto que si es no, ya descartamos, ¿sí? Y si es sí, seguimos pensando. En cuanto a la inatención, bueno, presenta dificultades para fijar la atención. Por ejemplo, quedamos queriendo entablar una conversación, se distrae fácilmente, repite, contesta cosas incoherentes, se olvida de lo que estaba hablando, no sabe de qué está hablando, no sabe quiénes somos, qué hacemos ahí. Siempre tiene que estar presente el 1 y el 2. ¿Sí? Y luego va a estar o el 3 o el 4 o los dos. La desorganización en el pensamiento tiene que ver con responder al sí, de si el paciente tiene un discurso desorganizado. Conversaciones irrelevantes, ideas que no tienen nada, ni ton ni son. Y por último, la alteración en el nivel de conciencia, que puede ir desde que el paciente esté muy alerta hasta que el paciente esté cómodo. Para hablar un poco de los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos diagnósticos los tenemos que tener en cuenta. Si yo he ido haciendo un examen físico y me doy cuenta que el paciente tiene un signo de foco, bueno, sí, voy a pensar que puede estar cursando un ACV. Si el paciente me cuenta que ha tenido una caída, puedo pensar que, y estos cuadros pasan muy desapercibidos en los ancianos, entonces los tenemos que tener en cuenta. El paciente no es agudo al trauma, sino que se va instalando lentamente, los hematomas subdurales. Que está utilizando muchos fármacos y que está con fármacos sedantes, que le hemos aumentado la dosis, se están haciendo dosis extras de lo que uno tiene indicado, porque el paciente está muy inquieto. Las presencias y descartar todas las encefalopatías, ¿no? La hipoxémica, la hepática, la urémica. Y estos son los cuadros neurológicos con los que tengo que hacer el diagnóstico diferencial del delirio. Y como lo veíamos hace un rato, el inicio del delirio es agudo, el flujo fluctuante, fluctúa durante el día, el nivel de conciencia está afectado. No solo el nivel de conciencia, sino el contenido, ¿no? La orientación está alterada, tengo alteración en la memoria, tengo un lenguaje incoherente, está disártrico, tengo alucinaciones, como ya lo habíamos visto en cuanto a la percepción, ilusiones. La actividad motora, bueno, va a depender del tipo. El síndrome confusional agudo puede durar desde una semana hasta meses. Y siempre está alterado el ciclo sueño-vigilia. En cuanto a la demencia, el inicio es insidioso, es progresivo el curso, la conciencia puede estar bien, tiene alterada la orientación, tiene respetada la atención, me presta atención, se puede conversar, está alterada la memoria, por supuesto. En el lenguaje puede haber afasia. La percepción, generalmente hay pocas alucinaciones, y esa es una gran diferencia con el síndrome. La actividad motora puede estar normal. La duración, bueno, es crónico y es reversible. Y el ciclo del sueño tiene una alteración más tardía en la presentación. En la depresión, que me permite hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con el subtipo hipoactivo, el inicio es variable, el curso también, el nivel de conciencia está bien, la orientación está perfecta, sí tiene alterada la atención. La memoria no tengo problema, lenguaje no tengo problema, percepción no tengo problema, actividad motora generalmente está enlentecida, ¿no? Y por otro lado, la duración es variable y es muy frecuente la depresión en los ancianos, es muy frecuente. Y en cuanto a la psicosis tiene un inicio más subagudo, el curso es más estable, están vigil generalmente, alertas, la orientación está bien, la atención está alterada, la memoria está bien, el lenguaje está bien, hay alucinaciones y delirios, por supuesto. La actividad motora generalmente no está alterada y va a depender también de qué psicosis sea, ¿no? La duración es crónico y bueno, hay una alteración en el ciclo de sueño-vigilia. Esto también es importante y que nos quede claro, ¿no? Que el 50% de los pacientes que ya tienen demencia, o sea, que ya tienen una reserva cerebral disminuida, van a hacer un delirium.
pero de los delirium, un 25 o un 50% tienen demencia. Y como les decía esto, el diagnóstico el hipoactivo, generalmente el diagnóstico diferencial más importante es con la depresión, y en el hiperactivo, que es menos frecuente, con psicosis, con ansiedad, con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico. Esto es como para que hagamos un poquito de recordatorio. ¿Qué hacemos ante un síndrome confusional? Cuando yo sospecho un síndrome confusional, hago una buena historia clínica. Es importante que sepamos que a este paciente hay que dedicarle tiempo para hablar con los familiares y para que nos puedan contar qué pasó. No solo el familiar, la enfermera, que es la que está mucho más tiempo que nosotros en la sala, el examen físico y, como ya hemos visto, la escala de CAMS. En cuanto a los criterios diagnósticos tienen que ver con esto que hablamos y que repetía y repetía porque quería que quede claro, ¿no? Alteración de la conciencia, cambio en las funciones cognitivas, una alteración que se da en un corto tiempo, aguda o subaguda, y por último, la demostración a través de la historia clínica o del examen físico o de los exámenes complementarios de que estamos ante un síndrome confusional agudo. Si con esto podemos responder que sí, estamos ante la presencia de un síndrome confusional agudo, hacemos ya las pruebas, buscamos cuál es la causa y tratamos la causa, porque el tratamiento es tratar la causa. Ahora, con los criterios diagnósticos, no es. Bueno, entonces ahí hacemos los diagnósticos diferenciales entre las otras enfermedades más frecuentes que afectan el estado cognitivo del paciente, que son la demencia, la psicosis o la depresión. Este cuadro también me pareció muy interesante porque creo que habla de todo lo que tenemos que ir haciendo, y es también como para que hagamos un repaso y veamos algunas cosas que por ahí no hemos hablado. El paciente que tiene delirium, tenemos que revisar, haciendo la historia clínica y un buen examen físico, revisar qué medicamentos toma, hacemos las pruebas de laboratorio básicas, hemograma, glucemia, ionograma, función renal, urocultivo, control, gasometría, y ahí iremos viendo el electrocardiograma, ¿no? Si encontramos alguna droga responsable, y bueno, lo suspendemos. Si nos enteramos haciendo esta valoración que el paciente ha tenido un trauma o tiene un foco, es indispensable la imagen del cerebro. Si revisándolo lo encontramos febril o hipotérmico, vamos a pensar en que hay un foco infeccioso y vamos a pensar en hacer cultivos, y luego de los cultivos iniciar algún tratamiento antibiótico empírico, pensando en qué foco sospecho. Voy a revisar también, bueno, si no tiene rigidez de nuca, esto es un cuadro que pasa muy desapercibido en los ancianos, o hay una fiebre inexplicable, entonces es un paciente que lo tengo que pancultivar y ahí tengo que pensar en la punción lumbar. Y cuando no encuentro una etiología, tengo que pensar en estas otras causas que también pasan más desapercibidas, porque también generan síndromes confusionales, pero mucho más subagudos, ¿sí? El hipotiroidismo, no nos tenemos que olvidar del hipotiroidismo, no nos tenemos que olvidar del déficit de folatos y de B12. Dosar algunas drogas, pensar en algunas toxinas y que esto sea lo que nos está afectando. Pensar en hacer resonancia magnética. Entonces, si con todo, descubriendo esto, mejora el paciente, tiene el alta, se va hacia una zona ya de más la sala común. Y si no, lo tenemos que reevaluar y volver a pensar, y si no, pensar ya en un síndrome confusional más prolongado. Mientras tanto, mientras vamos haciendo todo esto, vamos a ir implementando todas las medidas de soporte. Como les decía hace un rato, es importante mantenerlos bien hidratados. Es importante evitar las restricciones físicas. Nosotros por ahí estamos muy acostumbrados a que estos pacientes están muy inquietos, se nos van a caer de la cama y los sujetamos. Imagínate de encontrarte en un lugar desconocido, atado,
y me voy a poner loco. Me voy a querer sacar todo, me voy a querer ir, porque sí sé que este lugar y no me están haciendo nada bueno. No sé por ahí dónde estoy, pero sí sé que lo que me están haciendo y no pinta muy bueno, parece que de golpe me llevan preso. Es indispensable moverlo al paciente, movilizarlo, reducir los ruidos. Todos hablamos, todos preguntamos, todos gritamos, uno le saca sangre, el otro le pone, a ver, es una persona. Entonces eso no nos olvidemos. Estimulamos la orientación. ¿Cómo estás, María? Estamos en el hospital. Soy la doctora Dorado. Hoy te voy a atender, te trajo tu hija. No sabes lo que pasó, te acordás, me querés contar. Estamos para ayudarte, somos muchos, pero queremos ayudarte. Entonces no nos olvidemos de tomarnos esos tiempos. Me siento y le cuento y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos acá? Tratamos el dolor, manejemos el dolor, no nos olvidemos que es una causa, no nos olvidemos que muchas veces estas causas pasan desapercibidas. No nos olvidemos que si el paciente no puede comunicarse, ¿cómo me va a contar que se cayó? Muchas veces los ancianos, para no generarle más trabajo a los hijos, porque eso es lo que sienten, no cuentan que se cayeron. Y muchas veces porque la depresión es un cuadro muy frecuente en los adultos, el suicidio, la tasa de suicidio en los ancianos es muy alta, y bueno, empiezan a hacer abuso de sustancias, como para escapar un poco de su realidad. Entonces me pregunto si el comportamiento del paciente interfiere con la atención o con la seguridad. Si es así, ahí tengo que utilizar fármacos. Ahí tengo que pensar en qué medicamento voy a hacer, porque sí, porque se está dañando, porque está pateando, tirando manos para todos lados, sacándose todo, sí, lo tengo que contener. Pero si eso no sucede, y bueno, continúo evaluándolo, continúo revisándolo, continúo haciendo los exámenes complementarios y continúo llegando a saber cuál es la causa, y cuando sepa cuál es la causa, la trato. Y finalmente vamos a hablar un poco del tratamiento, y ya les he recalcado mucho esto, que el tratamiento tiene que ver con cuál es la causa, con buscar y tratar la causa. Y lo más importante que también quiero que quede claro del síndrome confusional agudo, que la prevención es la herramienta más importante. Tengo que saber que hay pacientes susceptibles, entonces en esos pacientes susceptibles es muy importante que tenga en cuenta cuáles son las cosas que tengo que hacer para que esto no le suceda, para que no me haga un síndrome confusional agudo. Porque ya está en un hospital, en una habitación, solo, encerrado, si no le tengo que hacer más amena su estadía hospitalaria. Entonces, lo más importante del síndrome confusional agudo y en lo que más me voy a tomar el tiempo es hablar del tratamiento no farmacológico, de las medidas que tengo que hacer para que esto no pase. El ambiente hospitalario tiene que ser familiar, tiene que estar la familia presente. Es indispensable. ¿Quién es ella? Es tu hija, es María, vino a verte, está cuidándote. Tiene que haber fotos en la habitación, sería ideal, ¿no? Que tengan fotos, que tengan un reloj, que tengan una ventana, que puedan ver hacia afuera y decir, ah, sale el sol, es de día, perfecto, ah, se oculta el sol, viene de noche. Tengo que saber que si el paciente usaba audífono, le pongo el audífono, si usaba anteojo, le pongan el anteojo, si usaba placas dentales, le pongan. Lo vistan, no nos olvidemos, lo vistan. Estamos desnudos, atados, con sonda, no. Que se muevan, nos sentamos, las comidas las hacemos sentados. Promovemos entonces un ambiente propicio para que el paciente duerma. Se duerme de noche, de día nos ocupamos. De día estoy aburrido, me hago una siesta a la mañana, una siesta a la tarde y cómo voy a dormir a la noche. De día nos ocupamos, de día leemos, de día conversamos, de día ponemos música, dibujamos, pintamos y lo que se nos ocurra. Pero de día nos mantenemos ocupados y de noche dormimos. Y para esto tenemos que promover un ambiente tranquilo. La enfermera no puede entrar a la 1, a las 2, a las 5, no puedo prender la luz yo, apagar la luz el otro, entra el familia, va al baño uno, entra el otro, esto, por favor.
Bueno, y por supuesto, mitigar todos los factores en el hospital que favorecen el delirio. Lugares que no sean tan ruidosos, lugares que sean cómodos. Y tenemos que tener esto, mantener una adecuada oxigenación del cerebro, que el paciente no sature más de 92, quiero tampoco que sature el 100%, que también me lo voy a intoxicar, pero sí que sature bien. Que tenga una presión sistólica mayor a 90 y que tenga un hematocrito mayor a 30. Es importante que es muy frecuente en los ancianos. Y la consideramos como que es normal, y no es normal. Y no nos olvidemos de eso, que por ahí en algunas clases lo vamos a hablar, o después será un tema para otras clases. O creo que, incluso ahora pensando, me acuerdo que Erika ya lo ha tratado. Es mantener un equilibrio hidroelectrolítico, es ver si el paciente está deshidratado, es ver si el paciente está hiponatrémico, hipoglucémico. Controlamos que vaya al baño, controlamos que orine. Apenas puedo retirar una sonda, no pongo una sonda porque sí, pongo una sonda porque tiene una indicación, tengo que controlar la diuresis. El paciente no puede recoger, si puede anotarme mi orina en papagayo, mi orina en chata, me anota cuánto orinó, no necesito control de diuresis con una sonda. Una sonda se ha colocado por una cirugía, apenas puedo retirarla, la retiro. Es importante que sepamos que el paciente tiene que estar bien nutrido, tengo que ver que coma. Y si no, tengo que pensar en que alimentarlo, si no come por boca, pensar en alimentarlo con otra alimentación enteral. Pero el paciente tiene que comer, dormir, las cosas que hacemos en nuestra casa. Por supuesto que si tiene prótesis le pongamos los dientes. Y estamos todo el tiempo. Acuérdense esto siempre. No solo para el síndrome confusional, sino para cualquier paciente que se interne. ¿Cómo le va? Buen día, yo soy la doctora Dorado, lo voy a revisar hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora estamos? ¿Sí? No nos olvidemos de esto. Y por último, y lo menos frecuente que usamos, sobre todo como lo hemos dicho en el delirio hiperactivo, son las drogas. Esta es la regla de oro y esto es lo que quiero que quede claro. Las drogas se usan la mínima dosis el menor tiempo posible. Y mientras tanto, todas las otras medidas que hemos hablado. Así parece que nuestro paciente está en la luna 20 veces. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Estamos en el hospital 20 veces. Y Candela en la moto y 20 veces le contestamos. Esto también me parece que es algo que tiene que quedar claro, porque es lo primero que se usa y es lo que más tiene indicaciones así específicas. No tiene ningún papel en el delirio, solo se usa cuando hay otras cosas. Cuando hay asociado un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, cuando esto se presenta por un síndrome de suspensión de las benzodiazepinas, es de primera línea. Cuando es un síndrome de abstinencia, y en el paciente con Parkinson, porque todos los neurolepticos generan síntomas intrapiramidales, en mayor o menor medida. ¿Cuál es la droga que uso? El lorazepam. Con dosis que van desde 0,5 a 1 miligramo por boca, o el 0,5 sublingual. Se pueden hacer dosis adicionales cada 4 horas según necesidad, y esto hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. La reacción adversa de las benzodiazepinas es la sedación grave con depresión del centro respiratorio. Entonces, no nos olvidemos, y nuestra regla de oro, dosis mínima efectiva el menor tiempo posible. Y para hablar un poco de los medicamentos, los antipsicóticos, bueno, que ya saben que pueden ser típicos o atípicos, los típicos que tienen un poco tienen más reacciones adversas, el alopidol es el de primera línea, se puede administrar por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular. Esto les he dejado más para que lo recuerden, que 10 gotas corresponden a 1 miligramo, que una ampolla tiene 5 miligramos y que un comprimido tiene 10 miligramos. Empezamos con dosis bajas. Decía que en mayores de 80 hay que empezar con 0,25 y si no de 0,5 a 1 miligramo. Tiene un periodo de acción que son unos minutos.
¿sí? Entonces voy controlando cada 30 minutos, por un transcurso de 4 horas, si voy necesitando corregir, agregar, ¿sí? No nos excedamos en la dosis. Genera muchas reacciones adversas, con un máximo de 5 miligramos por día. ¿Y cómo calculo para el día siguiente? La dosis que necesite ese primer día la puedo dividir en 3 partes iguales, y decir que es cada 8. O bien lo administro, 1/3 de lo que necesite en la mañana y 2/3 en la noche, más algún rescate de 0,5. ¿Cuáles son las reacciones adversas más importantes? Bueno, las arritmias, la prolongación del intervalo QT, entonces no nos olvidemos, hagamos un electro. Los síntomas extrapiramidales, en especial se da con dosis mayores a 3 miligramos por día. Genera retención urinaria, entonces capaz que estamos haciendo el remedio con la enfermedad. Genera estreñimiento y genera síndrome del neuroleptíco maligno. Bueno, ya vimos las múltiples vías de administración. La más segura es la vía oral, es difícil darle y va a ser más lenta. El uso endovenoso satura rápidamente los receptores, se tranquiliza, pero el efecto se va a ir al toque. Entonces por ahí la tengo que evitar. Y tengo que tener paciencia. Paciencia, tranquilo. Yo manejo el equipo. El ansioso, el que está con un déficit de atención y el que está inquieto es el paciente. O al revés. Entonces, tranquilo. Tiempos. Esto, no nos olvidemos, al equipo que trabaja, porque esto no lo hacemos solo, esto es un equipo de trabajo. Todos los que entramos a la habitación, todos los que estamos con los pacientes, no solo está el médico, está el enfermero, la técnica del laboratorio que va a hacer la extracción, kinesiólogo, el chico que va a la limpieza. Bueno, todos nos presentamos, permiso, voy a entrar, no nos olvidemos, por favor. La risperidona es uno de los antipsicóticos atípicos más usados, de bajo costo, la OMS lo recomienda como de primera línea, lo usamos mucho, tiene menos efectos, por supuesto, que el alopidol. Se lo usa sobre todo cuando el alopidol no funcionó y para allá, en pacientes que voy a saber que lo vamos a necesitar por más tiempo, se empieza con dosis de 0,5. Cada 4 horas puedo ir modificándolas, llegando hasta el máximo de 6 miligramos por día. Y bueno, y de esta dosis total que usaba en un día, también la divido en 2 veces al día. Hemos visto también, bueno, cuáles son los síntomas, las reacciones adversas. Bueno, los síntomas extrapiramidales, que es menos frecuente que con alopidol, pero depende de la dosis. Más dosis le doy, más síntomas le provoco. Genera hipotensión, genera sedación. La quetiapina también sería de primera línea en el Parkinson. También la podríamos, es bastante sedante, se puede usar, sobre todo cuando el delirio se da por la noche, pero ¿cuál es el problema? El costo. Tiene un mejor perfil de seguridad que los anteriores, los síntomas extrapiramidales son un poco frecuentes, pero bueno, hay que tenerla en cuenta y hay que saber que se puede usar esto, y si no lo tengo en el medio público, bueno, haremos una receta y le pediremos a la familia que lo consiga. Se empieza con dosis baja, de 12,5 a 25 por la noche. También se puede usar la lanzapina, que bueno, que a medida que ascendemos también en los costos. Se puede usar hasta 5 miligramos una vez por día. También los síntomas extrapiramidales se dan con dosis altísimas. Y por último, bueno, una mención a la desmedetomidina, que con el COVID la hemos conocido y usado mucho, pero bueno, se deja para los circuitos cerrados, las terapias intermedias, las terapias intensivas y nada más. En cuanto al pronóstico, bueno, el síndrome confusional agudo generalmente en la primera semana se revierte. Un 20% llega a los 14 días, hasta el mes un 15%, y un 5% más de un mes. Cuando ya se está prolongando, cuando ya dura en algunas veces varios meses, ya tengo que empezar a pensar si no está, hacer test cognitivos y ver si no estoy ante ya un deterioro cognitivo o una demencia. Y esto quiero que quede claro, porque es importante que sepamos, que he hecho mucho hincapié en que
aumenta la mortalidad al mes en un 14%, a los 6 meses un 22%. ¿Por qué? Por las complicaciones, ¿no? Un 10 a un 26% de los pacientes que ingresan, hasta un 76% de los que lo desarrollan en el ingreso, se van a morir. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son las úlceras por presión, las trombosis, la caída y la declinación funcional. La declinación funcional me genera dependencia, y generarme dependencia me aumenta la institucionalización, me aumenta los costos para el alta. Y bueno, y para hacer un poco de conclusiones, tenemos que acordarnos y no olvidarnos, y quiero que quede claro que todos los servicios hospitalarios tienen que constar con un protocolo de manejo, con un protocolo para la prevención. Se debe prevenir, es una patología reversible, pero la tengo que saber que existe. Las medidas no farmacológicas, como ya habrán visto, son esenciales, primordiales, no las tengo que olvidar y son las más importantes del tratamiento. No olvidar cuáles son las causas, no olvidar que tratando la causa resuelve el delirio, que es un síntoma, ¿no?, de causas corregibles. No olvidar también que hay causas oscuras de delirio y que le pueden llevar a la muerte del paciente. El paciente está agitado, está inquieto, está cursando un infarto, está cursando un tromboembolismo pulmonar, está cursando otra cosa. El paciente está hipoglucémico, el paciente está hipoxémico. Creo que esto era todo. He hablado súper rápido. Espero me hayan podido entender y dejo abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, chicos. Excelente charla, Ivana, muchísimas gracias. La verdad que demasiado clara, muy linda la clase. Tenía muchísimas preguntas para hacerte con respecto a los diagnósticos diferenciales y que fuiste muy clara en el cuadro, y lo que más me gustó, que hiciste mucho hincapié con respecto a que se puede prevenir, ¿no? Que uno tiene que buscarlo, tiene que pensarlo, que no necesitamos herramientas de alta complejidad para detectarlo, que los médicos del interior tienen al alcance todo para poder hacer un buen diagnóstico. Y justamente que hablabas de esto del algoritmo, de que deberíamos todos tener un algoritmo de cómo hacer un diagnóstico diferencial en un síndrome confusional agudo. Me encantó el cuadro de algoritmo que tenés, así que creo que sería muy lindo para que después lo podamos compartir y los que estén interesados, cada uno lo aplique en su medio de trabajo, en su guardia, como para que ellos tengan una guía, ¿no? Y cuánto uno tiene que darle tanta importancia a muchas cosas, el paciente, tomarse su tiempo para poder revisarlo, para poder interrogarlo, para saber todas las medicaciones que toma. La verdad que muy, muy linda la charla, Pablo. ¿Sabes la conclusión de lo que escuché de Ivana? Que de esto se resume en una frase: humanicemos la medicina. Tal cual. Les pido Tal por cual. favor, la medicina Sí. es sobre seres humanos. Y nosotros, alguna vez, quisimos hacer esto cuando éramos chicos, jóvenes, entramos, imagínense, hemos entrado a la facultad todos con 17, 18, 19 años, unas criaturas. Vuelvan a esa persona que entró a la facultad y piense por qué entró: Sí. para tratar seres humanos y ayudar seres humanos. Y ¿qué es lo que yo pienso, escuchando lo que dice Ivana? Por una cuestión lógica de proyección de vida, se gasta infi- infinitos recursos en las neonatologías, y también se gastan muchos recursos en la senectud y en los problemas de la senectud. Pero si uno como médico tuviera la misma visión de... Me quedé sin cámara por tocar pavada. Si uno tuviera la misma visión de cuidado para un viejito que tenemos para un neonato, yo creo que cambiaría mucho las cosas.
Tal vez se necesitan terapias diferentes y terapias específicas para gerontología como existen las neonatologías. El tema es quién va a invertir dinero en los últimos estadios de la vida de un ser humano. Y eso nos pone un poquito en una circunstancia un poquito vil, pero es real. Yo creo que todo esto nos tiene que enseñar a que tenemos que recuperar el humanismo en la medicina y tratar a los seres humanos como lo que son, seres que nos Totalmente, necesitan. totalmente. Y quien vivió de cerca la atención de alguien, de algún familiar muy querido y sobre todo grande, es muy importante lo que decía Iván, que no lo hacemos porque el fragor del día, porque no tenemos la actitud y el hábito de preguntarle cómo está, de sentarse un minuto y decirle, mírame, soy yo, el que confió alguna vez, que vos confiaste en mí, aunque ahora no lo entiendas, este es el día, tal día, contame de tu familia. Son 2 minutos. Nos lleva Pero un bueno, minuto más de la atención. pero no lo Es tenemos importante. y no lo hacemos. Y no, no lo hacemos. Mm, Y creo que el COVID nos alejó mucho más, nos deshumanizó un poco totalmente. más. Entonces no nos olvidemos que es un paciente, que cada cosa que No, hacemos sufre. no nos Y no nos olvidemos olvidemos no que que somos pido, médicos, no nos olvidemos que no, somos médicos. no nos olvidemos que cada vez que le sacan sangre le Mm. duele. Entonces estoy pidiéndote un laboratorio porque quiero ver si te bajaron los blancos. Y le voy a Imagínense pedir un los que voy a pedirte eso, por hacemos favor. trabajos dolorosos además. ¿Sí? Porque hay algunos que hacemos trabajo diario que desgraciadamente implica dolor para el otro. Reflexionen Principalmente cada como uno hablan, un perdón que minuto te de lo corto. que uno hace. Digo, principalmente la empatía, ¿no? Porque, bueno, Mm, Ujú. es el trabajo del día a día, ¿no? La presentación, de preguntarle al paciente cómo está, de que pueda ver el sol, como dice la Ivana, que sepa que es de noche, que sepa dónde está, explicarle cada procedimiento que uno pide y por qué lo Uno va a pide, hacer, por qué qué lo está pide. buscando, eh, Por hablar más con la que familia. parezca que no nos esté entendiendo, explicarle, no olvidarnos, es fundamental que el equipo que trabaje con los pacientes tiene que intentar ser el mismo todos los días, porque si un día entro yo, al otro día entra Leti, al otro día el doctor, y bueno, y cada uno hablar, es fundamental el equipo que trabaja y es fundamental la comunicación con la familia, no solo con el paciente. Vamos a tener menos problemas si hablamos un poco más. Exactamente. Ojalá en el futuro se desarrollen servicios de gerontología que tengan especificidad en el cuidado para que sea un poco más protocolizado, armonizado y como se hacen otros servicios. Ojalá, yo creo que me parece que es la única manera de que esto pase así. De que nos despidamos de este mundo cuando ya estemos un poco viejos, un poco locos, un poco oídos, con, con el amor que merecemos tener de todos, no solamente de la familia. Erika, vos que tenés tanta experiencia también. Hola, buenas noches. Ivana, excelente la clase. Yo hace un montón que no veía nada del tema. Yo que hago internado, la verdad esto, por ahí el número me queda chico de incidencia y prevalencia, es muy, muy común. Quizás los pacientes que yo veo, porque están todos internados, todos tienen sonda, o la mayoría tiene sonda, alguna alteración metabólica. Y esto que vos decías, hay cosas como fundamentales. Primero, ubicar el desencadenante. No todos los pacientes necesitan tomografía, y esto de hablar con la familia, porque a veces el paciente no te va a exigir la tomografía, la exige la familia, explicarle que está cursando una infección, una deshidratación, lo que fuese el desencadenante, que estamos trabajando en eso, y mientras podemos controlar quizás con alguna medicación, pero no siempre es necesaria. La verdad yo creo que la prevalencia, yo no sé si es más alta o nosotros no estamos identificando la causa o no tratamos bien la causa, entonces
tenemos más de este tipo de pacientes. Cada vez tenemos pacientes más grandes, con edades mucho más avanzadas. Entonces, el algoritmo, como decía Leticia, el algoritmo que presentaste de cómo ir evaluando el paciente, ir descartando e ir tratando para evitar a veces sedaciones con los neurolépticos que, como dijiste, tienen un montón de reacciones adversas y la vemos. Sí, sí, las busco, ¿no? Muchas veces pasan desapercibidos. O sea, ¿saben lo que estoy viendo la cantidad de gente que hay mirándonos? Y hay gente con tanta experiencia en esto, porque esto es tan transversal a todos, que realmente me encantaría que estuvieran todos conectados, todos con las cámaras y que todos dijeran qué sienten, qué piensan, qué experiencia tienen y cómo lo que opina mejorar cada uno. la actitud de cada uno en la práctica diaria. Porque esto es para un gastroenterólogo, un oncólogo, un cirujano, para todos, Todos. porque Para todos todas las especialidades. porque su especialidad se encuentra con esto, con la persona que después de una cirugía está confundida, que no sabe dónde está. Por eso sería enriquecedor que todos pudieran hablar. Lo que pasa es que no sé si todos tienen ganas de hablar y eso, por lo menos escriban. Acá hay una pregunta, ¿la viste, Leti? A ver, no la vi. A ver. De la doctora Santander. ¿Qué cantidad de líquido se usa lo basal para evitar sobrecargas de volumen? Cuando hablas de mantenerlos bien hidratados, Iván. Bien. Creo que tiene mucho que ver con el estado hemodinámico, ¿no? Y con el control. Tengo que tener bien en claro los balances, cuánto está perdiendo, cuánto le tengo que pasar y cómo está su estado hemodinámico. Es muy importante que sepamos que en un anciano verle el pliegue y es medio normal por su piel. Pero bueno, no solo me baso en eso, me baso en el estado hemodinámico, le veo la mucosa, le veo cuánto orinó, veo si orinó, preguntar eso todos los días y eso nos hace ver cuánta hidratación necesitamos. En los Incluso si ancianos tienen antecedentes confundidos, de insuficiencia cardíaca, No nos olvidemos que ya por más que ser todo eso para ancianos, no. por más que no tengan, tienen órganos insuficientes. en un anciano confundido, eh, presenil o pre... ¿Cuánto tiene que ver el ionograma y sobre todo el ionograma cerebral y cómo se puede valorar eso? El sodio intracerebral, eso es lo que te estoy preguntando, Iván. Algo más específico que el ionograma común. Deshidratación neuronal, sobrehidratación neuronal. No estaría entendiendo, no sé A ver, si alguien me ayuda. lo que se habló siempre es que estos síndromes confusionales se pueden precipitar por un tema de deshidratación a nivel neuronal y Sí, de desequilibrio hidroelectrolítico a nivel neuronal. El tema es lo que yo siempre me pregunté. Uno pide lo que pide, pero lo que pide es en sangre y general. Si existe la manera o hay estudios que me puedan evaluar el componente hidroelectrolítico a nivel cerebral. Yo creo que no, pero bueno. Y cuán No, yo importante sería valorar tampoco. la hipernatremia o la hiponatremia intraneuronal. Sí, sí, pero creo que en realidad tiene más que ver con el desbalance que hay en neurotransmisores, ¿no? Creo que exactamente. con eso tiene que ver. Si me hubiera tomado un poco más de tiempo y bueno, y después cada uno en su casa lo puede hacer, ese cuadro que les presenté va diciendo cuál es la causa y qué neurotransmisor y uno no puede creer, el cerebro es mágico, pero más síndrome confusional agudo tengo cuando menos reserva cerebral tengo, entonces eso también tiene que quedar claro. Creo que repetía muchas cosas que tienen que quedarles bien claro y bueno, y no solo, bueno, como decía Erika, digamos, nosotros hacemos internado, hospital todos los días, entonces ahí lo vemos mucho más, y yo leía las prevalencias y también, como dice Erika, me parece que era mucho más. Incluso, Pablo, que creo que por ahí uno no tiene que irse a pensar cosas tan complejas, sino a la simplicidad del día a día. Totalmente. Eh, por ahí ha pasado en la experiencia que los pacientes entran con un síndrome confusional y uno al revisarlo y al hacer el examen clínico, dar un ejemplo, detecta una retención aguda de orina.
Entonces, por supuesto, está confundido, desorientado, con dolor, y uno al colocarle la sonda, en ese caso específica, de hacer el vaciamiento vesical, bueno, da el alivio al dolor y de la retención aguda. O, por ejemplo, pacientes que están, bueno, que lo manejamos todos, que están con medicaciones opioides, que no van de cuerpo. Uno le pregunta, hace cuántos días que fue de cuerpo? Y te dice 5 o 7 días. Y bueno, es porque no van de cuerpo y no eliminan por materia fecal el opioide, entonces se concentra sumado a la deshidratación y uno lo hidrata un poquito, lo hace que vaya de cuerpo y se resuelve el Resuelve. cuadro. Y no necesitamos medicarlo con otra cosa. Entonces es muy, pero muy importante, como recalcó Ivana, primero, el interrogatorio, ¿sí? De la historia clínica, de las medicaciones que está tomando, cómo las toma, cada cuánto, si va o no de cuerpo, si está o no orinando, si no tuvo un golpe, eh, si le duele algo, el examen físico completo, son cosas que uno se va dando cuenta en el día a día. Y sí, es importante también para nosotros, es fundamental, y el registro, ¿no? De enfermería. Nosotros es fundamental, es fundamental. Yo necesito saber cuánto orinó, yo necesito saber si fue de cuerpo, no soy molesta, necesito que esté anotado. Y eso es muy importante. Necesito, y eso les pido, digamos, a las enfermeras que trabajan en la sala, regístrenlo. Así como yo digo, lo que está escrito está hecho, y ustedes también. Ese es Su labor. ahí está todo. Si no está escrito, yo no sé si está hecho, no sé si realmente. El horario de las medicaciones, el horario, ser muy, respetarlo, ¿no? Respetarlo, por ahí la sobrecarga de trabajo hace que esas cosas no se hagan. Con respecto a la hidratación que preguntaban recién, se calcula en promedio 10 mililitros kilo hora, pero esto cuando decimos kilo hora es controlar por hora, porque yo ahora a las 21 le voy a pasar 10 mililitros kilo hora, pero la hora siguiente a las 22:15 le voy a tener que pasar 5 mililitros kilo hora. Es importante esto cuando uno hace los cálculos pensando solamente en deshidratación, ¿no? El peso seco del paciente, porque ya cuando nos pasamos a 30 ya hablamos de un riesgo mucho más alto de sobrecarga de volumen y de los riesgos de la mielinolisis pontina cuando esto está asociado a la hipernatremia. Nosotros en los ancianos, cuando corregimos la hipernatremia por deshidratación, nos tenemos que focalizar en la hidratación. Y si es por hiponatremia, la solución fisiológica ya es hipertónica respecto al plasma. Entonces, no pensar en que los tenemos que mandar al mejor. Ay, justo se le cortó. Sí, se quedó sin señal. No necesitan un circuito cerrado, no necesitan un hospital. Sí. Te frisaste, Erika, cuando Ahí venías hablando y muy embalada. estoy No con un necesitan un problema centro de mayor eléctrico acá en la complejidad. casa. Se corta la luz, no sé, el viento hizo algo acá en mi casa que se corta cada 5 minutos. Bien. ¿Querés leer? La doctora Bustos ha puesto el dedo en la llaga y me gustaría que lo leas, Leti, porque es largo. Pero ¿Sabes ha qué? puesto, No, Pablo, no sé por qué no puedo ver el resto de las A ver preguntas. si voy quieres, yo. ahí lo leo. Bueno, léelo vos, Iván. Me gustaría que los médicos especialistas que ven los pacientes que concurren del interior a Catamarca Capital tengan en cuenta las medicaciones que toman en general para ver si las que le recetan no hacen interacciones. O habría que suspender algunas por otras, ya que es difícil sacarle a los pacientes todas las medicaciones que cada especialista le da. Generalmente los pacientes de PAMI están polimedicados y se les agrega más. Por eso creo que es fundamental el médico clínico.
El Mascherano. El que vemos todo, el que le dice, el que se toma el tiempo, a ver, saca la caja, ¿cuántos son? A ver, veamos, mira, estás tomando enalapril, estás tomando losartán, estás tomando esto, eso lo vemos muchísimo. Yo soy médica clínica, yo soy médica de cabecera de PAMI, me encantan los ancianos, para eso estudio medicina, para atenderlos, estamos en vías de hacer la especialidad doctor Marín próximamente. Todos, Erika que me conoce desde la jefatura sabe que desde la residencia, digo, que para eso hacemos medicina. Pero es fundamental y tenés mucha razón, doctora. Por eso el paciente anciano me parece que tiene que tener su médico de cabecera. El tema es que con PAMI tenemos una superpoblación de pacientes, no podemos atender 400 pacientes bien, no podemos. Y ahí está el problema, ¿no? Y sumado a que el paciente también le encanta ir a ver a uno, al otro, y le decimos, a ver, somos 10 personas, las 10 pensamos diferentes, no nos vemos. Entonces, a ver, bueno, hay que tomarse tiempo también. Entonces, no solamente la consulta del anciano es más lerda porque el paciente camina más lento, porque demora más tiempo para subirse a la camilla. No, porque tengo que preguntar muchas más cosas. Tal cual, e incluso, bueno, aprender a trabajar con estos pacientes en un equipo multidisciplinario y tener esta referencia, contrarreferencia, comunicarte con el médico de cabecera o con el otro médico, con el otro especialista y decir, mira, me parece bien que tiene esa medicación, yo le voy a agregar esta, ¿estás de acuerdo? Tratar de tener más comunicación también entre nosotros, ¿no? Muchas Sí, veces para uno mí, como les necesita. digo, yo actualmente ya no estoy en el sanatorio, yo estoy haciendo un consultorio ya hace un tiempo fuera del sanatorio, y la epicrisis, chicos, es fundamental. Es fundamental, yo tengo que saber qué pasó y bueno, muchas veces termino adivinando. Entonces creo que bueno, que la vorágine de todos los días nos ha alejado mucho de cosas que son fundamentales y ojalá que podamos volver. Tal cual. Para eso se hace estas cosas, para que recordemos lo básico, el espíritu de nuestros 17, 18 años. ¿Por qué hicimos lo que estamos haciendo? Bueno, incluso Piénsenlo. esto nos lleva también a pensar de no medicalizar la medicina, evitar el encarnizamiento terapéutico, todo lo que se viene hablando ya de hace rato, ¿no? Con todo lo que implica cuidados paliativos, cuidados generales del paciente, que cuidados paliativos no tan solo es un paciente oncológico, sino que son todos los pacientes con enfermedades crónicas y que uno trata de enfocarse en esto, en respetar al paciente, su autonomía, ¿sí? Es muy lindo. Y bueno, te tenemos muy buenas noticias, desde el colegio también, porque estamos, viendo de traer la carrera a Catamarca, la Chocha. especialidad de gerontología, la Ujú. Universidad de Córdoba. Estamos en eso, estamos en eso. Bueno, Fue un bueno, viejo, una cosa que íbamos a hacer, teníamos todo hablado y se vino la pandemia y nos tiró todo abajo bueno, y ahora a Leti volver, está de nuevo haciéndolo. a volverlo a retomar porque yo tengo diplomaturas y otras cosas, pero bueno, me hubiera encantado poder hacer una residencia. Bueno, Pero pero en el como una hospital residencia la hice, ¿no? de segundo nivel, una residencia de segundo nivel se puede hacer y es para una clínica besada como sos vos, es especificar la atención médica y nada más. Es hacerlo, como tantas cosas. Como, como todas las residencias de segundo nivel para los clínicos. El clínico tiene que ser clínico, eso es la madre de todo. Sí, Después de ahí las sí, cosas es especificar algún conocimiento que lo tenías y pasas a ser súper especialista en eso. sí, Pero en el ¿no? fondo, Y somos contados con las manos en la sociedad los clínicos, ¿no? La sí, mayoría eso, ya han hecho una subespecialidad, pero somos muy pocos. En el sí, servicio es una carencia terrible. clínicos son extremadamente pocos. Eso es lo que Así todo es. el mundo debería saber y que necesitamos clínicos formados, bien formados. Ujú. Hay que
propender y estimular a que los jóvenes hagan clínica médica, como que los jóvenes hagan medicina familiar antes de cualquier otra superespecialidad. No voy a empezar con mi cuestión de que los chicos quieren hacer cirugía plástica nada más. Leticia está harta de que yo, Leticia está harta de que yo le escuchar de lo que yo digo esto. Los chicos tienen que ser clínicos, hacer residencias de clínica, hacer El residencias de problema, cirugía, de el problema va pediatría a y ser de siempre tocogineco. económico. Está El bien, problema bueno, principal es lo- económico. yo lo sé, Sí. pero los chicos tienen que entender, y eso está en nosotros, que el camino puede ser más largo, pero a la larga te va a dar muchísima más satisfacción. Mira, Eh, yo te cuento, en la residencia que tenemos nosotros hay 5, una en cuarto, una en tercero, 2 en segundo y una en primero. Todos quieren irse a hacer otra cosa, los 5. Ninguno quiere quedarse a hacer clínica. qué pena. Creo que quizás convenzamos a la de cuarto año, porque tiene otras cuestiones personales, que quizás no haga nada más, pero en un principio quería hacer nefrología. Y viste que para hacer las posbásicas a veces te piden 1 año de clínica, entonces corro el grave riesgo de que el próximo año los 5, que una termina, los otros 4 se vayan. Es todo un arte estimular a un médico que ame la clínica médica por la clínica médica Sí, misma. sí, sí, eso es cierto. Y tiene que traer un Perdón, plus. independientemente de lo económico, independientemente. No, Lo aparte debería querer como por ser clínico, que era algo extremadamente exitoso, extremadamente honorífico en el pasado. Tenemos que volver a a elevar la jerarquizar. categoría, a jerarquizar al clínico básico, el tipo que va a ver a todo el mundo, el mascherano de la medicina, el tipo que va a repartir el juego en los otros. Sí, Pero debería. yo creo que está en nosotros que le entiendan los jóvenes a eso. Porque algo pasó, y obvio, pasó el mundo y pasó la crisis económica y pasó, pero no es por Argentina, no es por la crisis que tenemos hoy. Es un movimiento mundial lo que está pasando, que los chicos quieren ser otra cosa. Ha perdido brillo y yo creo que hay que volvérselo a dar. Y una forma del brillo, yo lo hablo mucho con ustedes, es jerarquizando los que ya están. Es que la sociedad brille la sociedad. Al brillar la sociedad de medicina interna va a brillar y los chicos van a querer pertenecer. Y más allá de Sí, eso, digamos, convengamos que nosotros tenemos en la provincia clínicos excelentes, de excelente nivel, no porque las chicas estén acá, sino que yo también hice clínica médica, me alejé por hacer una segunda especialidad, pero yo siempre digo, la clínica es soberana, son los pilares nuestros. Muchas veces los chicos residentes me preguntan o esperan mi consentimiento para hacer algo y yo digo, chicos, esto es al revés, porque yo ya perdí el training en clínica médica y yo muchas cosas estoy esperando que ellos me digan a mí cómo tengo que seguir. Y, y siempre, siempre no olvidarse de trabajar en equipo. Yo a mis pacientes les digo, usted no se tiene que olvidar de ir al clínico, de que le controle la diabetes, que le controle el hipotiroidismo, que le controle todas sus medicaciones, no suspenda las medicaciones, lo veo yo, lo ve el clínico, es un vaivén y intentar comunicarnos. Yo creo que nosotros, como colegas, tenemos que darle el espacio al clínico, porque no es que uno entra con una patología crónica y lo tiene que tratar en su parte aguda, pero le tenemos que remarcar al paciente y la familia que el clínico es nuestro respaldo, que está atrás nuestro, que nos acompaña en el proceso. ¿Sí? Porque muchas veces en el afán de tratar de focalizarnos en la especialidad, nos olvidamos de esa parte. Muchas veces. Ahí la doctora Bustos pregunta qué opinan, yo soy demasiado cirujano para esta pregunta, ¿qué opinan de la biodecodificación de las enfermedades?
Bien. Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Doctora Nada, Bustos, por medicina favor, basada en evidencia. explíquenos un poquito qué es esto. No tengo idea. Yo soy, en serio, demasiado cirujano. Si puede, díganos más o menos. Debe ser algo como la mindfulness, supongo, no sé, leí títulos, pero nada en profundidad. No, yo Yo, directamente todavía no incursioné por ahí. sí, la verdad, como para dar una respuesta así concreta, no tenemos conocimiento sobre esto. Lo poco que sé, yo lo sé así como de comentario de pasillo, pero es más para tratar, me parece a mí una cuestión, o lo interpreto yo así, es como algo psicológico de los ancestros, de los comportamientos, de las cosas que uno va arrastrando, pero bueno, es una medicina alternativa, esa es la realidad. Eh, Nosotros nos basamos muchas veces en evidencia científica, estamos al tanto que existen un montón de medicinas alternativas, pero bueno, yo por lo menos desconozco esta área, no tengo mucho conocimiento, así que no puedo opinar demasiado. Yo Bueno, sé lo yo creo que como primera clase de medicina interna que han vuelto a estar en el curso del colegio después de un par de años, ha sido bárbaro porque nos ha movido el piso, nos ha movido el qué significa ser médico, qué significa tratar seres humanos. sí, Exactamente. humanizar la medicina, como dijiste vos en algún momento. La verdad, Ivana, genial la clase, excelente. A mí no me quedaron preguntas, me recordó el paciente así entre comillas y en mayúsculas, así que te agradezco por la dedicación y el tiempo que te tomaste. Gracias, muchas Y, gracias. igualmente, apoyo todo lo que dice Eric, tal cual es así. Exactamente. La verdad que Mi- hermosa la clase, como te dije al inicio. Bueno, como dicen todos y dijimos, bueno, humanizar la medicina, tener empatía, darle tiempo al paciente y a la familia, dedicar ese tiempo, no olvidarnos que tenemos muchas herramientas al alcance, el interrogatorio, el examen físico, no necesitamos muchas cosas de complejidad, que podemos resolver los cuadros sin necesidad de derivar, Que y darle podemos la hacer importancia. telemedicina, que podemos levantar un teléfono, comunicarnos, que podemos Exactamente. contarnos, nos pueden contar antes de pensar en derivarnos un paciente y por ahí podemos, el paciente ve dónde quiere estar, cerca de su casa. Así Ninguno es. quiere estar en el hospital, quiere estar en su casa. Entonces no nos olvidemos de eso, intentemos, sí hay cosas que no se pueden resolver en la casa, pero hay muchas que sí, entonces no nos olvidemos de eso. Perfecto. Gracias por enseñarnos a ser médico, Ivana. Ay, gracias. En Bueno, serio, bueno, buenas noches. perdón, porque siento eso, siento que no, nos diste una patada en el hígado. O sea, somos médicos, no olvidemos. No nos Gracias a olvidemos de todos. eso. ¿Y Bueno, querés decir bueno, algo, buenas. Mirna? No, muy linda la clase, sí, estaba atenta escuchando. Y en mi caso, en el interior, trato de humanizar mucho la medicina, atender mucho a nuestros abuelitos como si fueran nuestros propios papás o como si nosotros estuviéramos en ese lugar, porque todos vamos a llegar a ser Ojalá, viejitos algún día. ojalá. Y hago mucha internación domiciliaria en abuelos. Qué bueno, la verdad que L- importante. Laurita, ya que entraste así como despeinada, ¿tenés algo para decir? Como una clínica nueva, Estoy, joven, de guardia, sí, escuchando acá atentamente, estoy en el hospital, justamente en nuestro lugar de En el trabajo San con Juan. Ivana, en la trinchera. así es, en la trinchera que se lo hice venir hace rato, así que bueno. No, Gracias por dejarme la solo. verdad que aprendiendo, no, jamás, jamás. Aprendiendo todos los días de Ivana y con Ivana, nada para decir, la verdad que siempre las palabras justas y una gran persona, gran compañera, ya sabe que yo lo quiero muchísimo. Bueno, chicos, esta parte ya no la grabemos. No, Uno tiene que aceptar las cosas que vienen como elogios, Ivana. No se tiene que sentir mal por eso. Porque tanta gente nos critica que cuando algo te elogia es tan bueno.
quiere decir que algo uno siembra. Algo bueno hacer. Porque Leti, hiciste algo bueno también y te hacen claro, un mimo. tal cual. Sí, gracias. ¿Cómo Bueno, y seguimos, lo que decía Leticia? Pablo, Ah, de escuchar al familiar, a veces mejorar la relación médico-paciente y sobre todo ponerse del otro lado, bueno, a mí me toca con mi mamá, Ivana lo sabe, tomarnos un minuto, la verdad que no cuesta cu- nada. cuando Y uno le sobre todo toca del poner en otro lugar del lado, tema. cuando uno le toca con el padre, con el abuelo, con lo que sea, se da cuenta cómo ciertos gestos no se olvidan. Y uno dice, Así puta, es. ¿por qué no los hago yo en mi práctica diaria y los tengo que hacer más? Yo creo que esta clase fue esto, fue exactamente esto. Enseñarnos. Exactamente, volvernos a enseñar lo que es ser médico. Ahora sí, contanos, Leti, ¿qué viene la semana Bueno, que viene? vamos a continuar con el módulo de medicina interna. Viene todo lo que es mitos y realidades de la vitamina D con la doctora Bustamante el próximo viernes. Así que Temas. los esperamos que nos acompañen todos en este módulo. Muy lindo, muy interesante. La verdad, volverte a felicitar, Ivy, de parte de todo el nombre de todo el colegio médico. Y bueno, de vuelta a recordar las clases y un placer volver a escucharte y bueno, ponerle pilas. Creo que sos una excelente clínica. Estamos muy orgullosos de tenerte y de compartir, que vos compartas tus conocimientos con nosotros esta noche. Y bueno, ojalá que pronto el colegio te pueda dar la oportunidad de concluir lo que vos tanto querés, que es la especialidad de geriatría. Vamos a tratar de meterle pilas para que esto se pueda realizar y para que todos los que estén interesados lo puedan hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por Bueno, compartir todo esto y acompañarnos esta muchas noche. gracias por el tiempo. No es fácil un viernes a la noche estar haciendo esto. No nos olvidemos y bueno, como decía, clínica nos hace pensar, nos hace pedir las cosas que hay que pedir, nos hace razonarlo al paciente. Entonces no nos olvidemos de eso. Bueno, yo soy una fan de clínica, así que lo que necesiten. Nos vemos, muchas gracias, buenas Muchísimas noches. gracias y buenas noches. Gracias, excelente. Chau, chau, gracias.